Ayer estábamos en la casa viendo un programa, un reportaje especial de una joven de aquí de Estados Unidos que se llamaba Brittany Maynard. Y esta joven tenía 29 años cuando le detectaron un cáncer terminal. Le dieron, la desahuciaron y dijeron que se iba a morir. Y entonces ella empezó a planear su muerte. Empezó a pelear allá en un estado en Orlando para que le permitieran ella decidir el día de su vida, lo que se llama eutanasia. Ella entonces empezó a preparar su muerte paso por paso. Finalmente le dieron esta medicina, o más bien este veneno que iba a terminar con su vida. Y ella iba a determinar el día en el que iba a morir. Finalmente ella murió. Se tomó el veneno, murió y hoy solamente es un recuerdo. Pero una de las palabras que a mí me impresionaron fue que ella dijo que ella estaba queriendo morir con dignidad y que eso la llenaba de paz. Déjenme les digo algo. Un día un apóstol, el apóstol Pablo dijo que si nosotros los hombres esperamos nada más, nuestra esperanza la ponemos en esta vida y esperamos en esta vida, somos los hombres más dignos de lástima de todo el mundo. Porque si después de la muerte no hay nada, entonces, ¿qué fue de todo lo que hicimos a lo largo de nuestra vida? ¿De qué sirvieron tantos esfuerzos? ¿De qué sirvió estudiar tanto? ¿De qué sirvió invertir tanto? ¿De qué sirvió tener dinero? ¿De qué sirvió tener escuela? ¿De qué sirvió todas esas cosas? ¿Para qué sirvieron si un día, simple y sencillamente, todo eso iba a desaparecer? Pero déjeme le digo algo, Jesucristo hace una diferencia. ¿Por qué hace una diferencia Jesús? Porque Él pagó el precio de los pecados que tú y yo habíamos hecho a lo largo de nuestra vida. Él tomó ese precio, Él murió en nuestro lugar y Él entonces, ponga atención a esto, nos dio una esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la vida después de la muerte, la esperanza de resucitar aún después que estuviéramos muertos. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Escuche esto, Jesucristo es la resurrección y la vida. Y esa resurrección y esa vida, Él nos las ha dado a nosotros como esperanza. Es por eso que nos reunimos en las iglesias. Es por eso que cantamos a Dios. Es por eso que se construyen templos a lo largo y ancho de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza y esa esperanza está puesta en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esa esperanza debe estar puesta en la resurrección de los muertos, en que hay vida después de la muerte, en que va a haber un juicio que Dios tiene que ejecutar sobre toda la humanidad. Porque la humanidad, queridos hermanos, se ha desviado totalmente de lo bueno que Dios ha establecido para los seres humanos. Y Jesucristo entonces es nuestra esperanza. Y por eso es que debemos entender la importancia de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es nuestra mayor esperanza. Déjenme les leo un pasaje ahí en 1 Corintios en el capítulo 15. Si gusta acompañarme a buscarlo o apunte y después en su casa lo lee. Y vamos a ir leyendo varios pasajes que nos van a mostrar cómo la resurrección de los muertos es algo de suma importancia. Versículo 3 del capítulo 15 de 1 Corintios dice así: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Está escribiendo el apóstol Pablo, un hombre que antes de que tuviera un encuentro con Jesucristo, era un hombre que perseguía a los cristianos, era un perseguidor de la iglesia del Señor. Él iba y buscaba a los cristianos donde ellos se reunían, los llevaba a la cárcel, los torturaba, muchas veces los azotaba y los obligaba a blasfemar en contra del nombre de Jesús. Pero un día Jesús se le aparece cuando él va camino a una ciudad que se llama Damasco. Ahí tiene un encuentro con Jesús. Jesús se le revela. Jesús le dice que él es el Señor. Y entonces Pablo se arrepiente de sus pecados y comienza una nueva etapa en la vida de este hombre. Este hombre entonces reconoce que Jesucristo es la mayor esperanza de todo el mundo. Y él escribe estas palabras diciendo que lo que él había recibido, el evangelio, la esencia de lo que es el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Pero no nada más resucitó y se fue, sino que dice la Escritura que estuvo 40 días después de haber resucitado apareciéndoseles a muchas personas de ese entonces. Esto, ¿sabe lo que nos da a entender? Que la resurrección de Cristo es totalmente extraordinaria. Amén. Que la resurrección de Cristo es totalmente histórica. Amén. Que la resurrección de Cristo marcó, hermanos míos, la misma historia de la humanidad. Amén. Si usted se pone a pensar en qué año estamos, en el año 2016, después de Cristo. Empezamos a contar los años de nuestra era después de ese glorioso acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. Jesucristo marcó la historia. Y la gente a veces no entiende lo importante de esto. Y él dijo, yo soy el primero en resucitar de entre los muertos. Pero todo aquel que cree en mí, todo aquel que me busque, todo aquel que sea mi seguidor, yo le daré esta misma esperanza. La esperanza de resucitar de entre los muertos. Queridos hermanos, pongámonos a pensar algo. La expectativa de vida de las personas está entre 80, 90, 70 años. Algunos logran atravesar la barrera de los 100, ¿verdad? Algunos llegan hasta los 120, 125, 126. Escuché la otra vez que logró vivir alguien. Pero de ahí hay un tope. La gente no vive más. Y la gente de este mundo, los científicos, andan buscando la manera de que el hombre cada vez viva más. Están tratando de inventar medicinas que detengan el envejecimiento. Están tratando de inventar órganos, corazones, riñones, hígados sintéticos, para así poder alargar la expectativa de la vida de las personas. Están tratando de encontrar la cura a muchas enfermedades que terminan definitivamente con la vida del ser humano. Y ellos buscan con afán alargar los días de sus vidas en esta tierra. Por eso es que dice la Biblia que Dios ha cegado, ha entorpecido la sabiduría de este mundo. Porque esas cosas que la gente está buscando allá afuera con afán, Jesucristo se las ofrece. Y nos las ofrece a todos aquellos que queramos darle nuestro corazón, darle nuestro ser, dar nuestra fe hacia Él, creer que verdaderamente Él nos ha dado esas promesas y que si Él dijo como Dios que lo iba a hacer, lo va a cumplir, porque Dios no es un hombre para que se arrepienta. Dios no es hijo de hombre para que cambie de decisión. Así que si Jesús dijo que si creemos en Él, que nos convertimos en un discípulo de Él, entonces un día cuando muramos, después Él nos va a llamar a resurrección y vamos a resucitar de entre los
los muertos. Esto parece una locura. Muchos apóstoles en sus tiempos predicaron acerca de la resurrección y la gente decía que estaban locos. La gente decía, oh, ya te oiremos después hablar de estas cosas, porque mucha gente no cree en lo sobrenatural. Mucha gente no cree que haya vida después de los muertos. Pero déjeme le digo algo, sí hay vida después de la muerte. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. La misma palabra nos enseña que Él puso eternidad en los corazones de los hombres. Y esa eternidad, hermanos míos, ha sido heredada por Dios, porque Dios es eterno. Nuestras almas, lo que eres tú, tu intelecto, tu voluntad, tu pensamiento, tus deseos, esa es tu alma que está dentro de un cuerpo de carne y de hueso, que un día va a envejecer y finalmente morirá, pero esa alma va a salir de ese cuerpo. La Biblia nos enseña que somos como una semilla, esa semilla que cae en la tierra y después que muere la semilla, brota entonces una planta. Siempre me gusta dar el ejemplo de que si yo les pongo una semilla de un frijol, yo les puedo preguntar a ustedes, hermanos, ustedes qué ven, ustedes me van a decir, vemos un frijol. Pero yo les puedo decir, en realidad esto no es un frijol, es una planta. Y ustedes me pueden decir, no, yo veo un frijol, hermano. Y realmente, hermanos, los dos tendríamos la razón. Porque ciertamente es una semilla de frijol, pero si la enterramos, ¿qué va a brotar, hermanos? Una planta. Así mismo somos los seres humanos. Tú puedes mirar a cualquier otro y lo que miras es el cascarón, el cuerpo, pero dentro de ese cascarón, dentro de ese cuerpo está el alma. Y cuando el alma, hermanos míos, cuando el cuerpo muera, esa alma va a salir de ese cuerpo. Entonces, esa alma tiene que ir a un lugar, porque esa alma es eterna. Esa es la esperanza de la vida eterna. Esa es la esperanza de la resurrección de los muertos. Esa es la esperanza del evangelio. Esa es la esperanza que Jesucristo nos ha dado. Que cuando muramos, vamos a ir a una eternidad con Dios. No vamos a ser juzgados por nuestra maldad, nuestros pecados que todos hemos cometido en esta tierra, porque no hay un solo hombre o una sola mujer que pueda decir, yo jamás he cometido un pecado, yo jamás he hecho lo malo. Tú puedes decir, yo jamás he violado a nadie, yo jamás he asesinado a nadie, pero déjame te digo que la Biblia dice que si una sola mentira ha salido de nuestra boca, somos culpables de todos los pecados. Una sola mentira. Una sola transgresión a los 10 mandamientos. ¿Quién me puede decir aquí que nunca ha fallado a los 10 mandamientos? Déjenme les digo algo, muchos de ustedes tremendos ni se saben los 10 mandamientos. Todos hemos transgredido los 10 mandamientos de Dios. Y un solo mandamiento que transgredimos nos hace culpable de todos. ¿Eso qué nos deja? Que toda la humanidad está perdida. Todos los seres humanos, en China, en Japón, en Estados Unidos, México, en cualquier lugar del mundo, todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Todos estamos condenados. Por eso Jesucristo tuvo que venir. Por eso Dios se hizo hombre. Por eso Dios dejó su trono de gloria. Esa majestad, esa gloria divina allá en el cielo, la dejó y vino a nacer de una virgen. Vino a nacer como un pequeño bebé para finalmente a la edad de 33 años morir crucificado en la cruz del Calvario. Siendo inocente, nunca se halló una sola mentira en él, nunca transgredió la ley de Dios, siempre cumplió la ley de Dios, jamás nadie lo pudo acusar de algo. Y él dijo, yo tengo poder para dar mi vida y también tengo poder para volverla a tomar. Él decidió morir en nuestro lugar, porque los seres humanos no podíamos por nuestra propia fuerza ser salvos. Y Jesús murió en la cruz. Pero Él resucitó. Porque Él era Dios. La muerte no lo podía
contener. Él entregó su cuerpo humano. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiésemos tener esta misma esperanza, la esperanza de la resurrección de los muertos. Por eso tú eres afortunado, eres afortunada de estar en los caminos de Dios, de estar en el cristianismo. Y déjame te digo algo, persigue las cosas de Dios, persigue las cosas de arriba, persigue eso, porque los tiempos están cercas, los tiempos del fin. Pablo entonces dijo, si no hay resurrección de los muertos, somos los hombres más dignos de lástima de todo el mundo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 19, 18 y 19. ¿Y por qué nosotros nos exponemos a peligros a toda hora? Dijo Pablo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La mentalidad del humanista. Comamos, bebamos, disfrutemos esta vida, porque un día moriremos. Amontonemos riquezas, hagamos, deshagamos, que una vida solamente hay en esta vida. Qué tristeza pensar así. Qué tristeza pensar que el ser humano, un ser magnífico, con una inteligencia tremenda que se diferencia totalmente de los animales, con un intelecto que puede lograr, imagínense, a crear máquinas, a construir grandes edificios, rascacielos, que ha llegado a la luna, que ha explorado los mares. Qué tristeza que un ser humano tan perfectamente hecho solamente dure 70 años y después todo se acabó. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que hay vida después de la muerte. Amén. Aunque muchas religiones no quieran aceptarlo, o aunque muchas religiones inventen otras cosas extrañas, ¿verdad? Porque los católicos dicen que hay un limbo, y que allá en el limbo, si tú pagas algunas misas gregorianas, tú puedes salir de ahí, del purgatorio, más bien dicho, perdón. Los budistas dicen que hay un nirvana, y que si tú en la vida te pusiste a meditar y a meditar y a meditar y a buscar la verdad, a lo mejor, oiga, a lo mejor después de muerto te encuentras con ese nirvana. Es lo que enseñan los budistas. Los testigos de Jehová que dicen que después que te mueres, ya como que te fundieron, como que te apagaron el switch, todo desaparece, ahí terminó todo, que no hay infierno. Y así te puedo mencionar muchas religiones. Los musulmanes piensan, fíjense qué mentalidad tan libidinosa tienen esta religión, ¿no? Que cuando un hombre muere en batalla, dicen ellos, 7 vírgenes los esperan para tener relaciones íntimas con ellos toda la eternidad, según ellos. Una mentalidad pervertida, que si mueren haciéndose explotar y matando a cuantos puedan, ellos van a recibir muchos honores, según allá en la eternidad. Y así te puedo mencionar y mencionar religiones. Pero mire la palabra de Dios, que nosotros sabemos y estamos seguros que es la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque la misma creación nos muestra que hay un verdadero Dios. Las cosas creadas de este mundo nos enseñan que hay un Dios, un ser inteligente, un ser supremo que creó todas las cosas. Jesucristo cumplió todas las profecías que dijeron los profetas acerca de Él. Todas las profecías que Jesucristo pronunció se han venido cumpliendo al pie de la letra. Lo que dice la palabra de Dios, si te pones a estudiarla, lo que dice la palabra de Dios nos muestra que verdaderamente hay un Dios. La Biblia, hermanos míos, ha dicho cosas que apenas la ciencia va descubriendo muchos años con anticipación. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la Biblia enseña en el libro de Job
y en otros libros que la tierra era redonda cuando estos libros se escribieron hasta hace 3,000, 4,000 años antes de Cristo. Y supuestamente la gente descubrió que la tierra era redonda ya por el año 1500 después de Cristo. Escuche esto. La Biblia es la verdad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una verdad absoluta. Y la Biblia nos enseña que ciertamente hay vida después de la muerte. La Biblia nos enseña la importancia de la resurrección de los muertos. La Biblia nos enseña que vamos a ir a un juicio final si no hemos aceptado a Jesús. Y este juicio final nos va a llevar a un lugar que se llama la segunda muerte. Más adelante vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo será la resurrección de los muertos? La Biblia también nos enseña cómo va a ser esta resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 y 53, déjame se lo leo. La resurrección de los muertos va a ser en un instante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Puso atención? Dice, en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué significa esta palabra incorruptible? Hermanos míos, la palabra incorruptible significa que nunca va a envejecer, que nunca va a enfermar, que nunca va a tener los mismos efectos que estamos teniendo hoy en esta naturaleza caída, en este cuerpo caído. Vamos a ser transformados. Escuche, esto de la resurrección de los muertos es muy interesante, porque si leemos, ahorita por el tiempo no vamos a buscar todos los pasajes, pero si vemos cada vez que Jesús le apareció a los discípulos, vamos a ver que Jesús atravesaba las paredes. Vamos a ver que Jesús de repente fue levantado en los aires. Vamos a ver cosas impresionantes, como que los discípulos no lo conocían porque su aspecto era diferente. La resurrección de los muertos nos va a regalar un cuerpo nuevo, hermanos. Ya no va a haber gente fea. Gloria a Dios. Ya no vamos a ver gorditos, ni flaquitos, ni chaparros, ni muy altos. Ya las mujeres no van a envejecer. Gloria a Dios. Escuche, hermano, ya no vamos a sufrir enfermedades. Ya no vamos a necesitar dormir. Oiga, esto parece como un sueño, ¿no? Como una fábula, un cuento, como una invención, pero no, es algo real. Escuche lo que Dios nos está ofreciendo. Nos está ofreciendo una vida sin la necesidad de depender de todas las cosas que estamos dependiendo hoy en día. Ya no nos vamos a preocupar por la renta, por los biles. No nos vamos a preocupar ni siquiera por el diablo y sus demonios, ni por las tentaciones que toda la vida, todos los días tenemos. No nos vamos a preocupar por esos malos pensamientos, por la depresión, por el desánimo. Eso ya no va a existir, porque eso es parte de un mundo caído. Este mundo se ha echado a perder, hermanos. Allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios dijo que no debían comer, la humanidad se echó a perder. Dios dijo, la tierra será maldita por tu causa. Y la tierra entró en maldición. Y por eso, hermanos, es que todo es difícil. Y por eso es que cada vez la gente se hace más mala, más violenta. Cada vez los niños son más rebeldes. Cada vez los jóvenes son más groseros. Vamos a un abismo sin fondo. Es como que nos vamos deslizando, hermanos míos, así por una montaña inclinadísima en un autobús sin frenos.
Un día esta sociedad va a colapsar. Nuestra naturaleza humana está caída. Los seres humanos luchan por el poder, por las riquezas. Matan, asesinan por tener lo mejor, lo que les causa el placer, lo que les piden sus deseos egoístas. Los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Queremos nada más lo bueno para nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Eso es efecto de la naturaleza caída que ha sido heredada por causa de lo que pasó en el Edén. Pero Jesús nos ofrece algo mejor, hermanos. Jesús nos ofrece la restauración de todas las cosas. Eso es el poder de la vida eterna. Eso es el poder de la resurrección. Tener un cuerpo nuevo, hermanos. ¿Cuánto sufre la gente por la enfermedad? ¿Alguna vez has estado enfermo? ¿Alguna vez has tenido un familiar enfermo? ¿Alguna vez has conocido a alguien que lo ha consumido un cáncer o el SIDA o una enfermedad terminal? ¡Qué muertes tan horribles! Y Dios nos está ofreciendo la posibilidad de no enfermarnos jamás. Recibir un cuerpo nuevo. Recibir una nueva naturaleza que no esté inclinada hacia lo malo, que no esté inclinada hacia los deseos egoístas que tenemos los seres humanos hoy en día. Esa es la esperanza de la vida eterna. Esa es la esperanza de la resurrección de los muertos. Esa es la esperanza que Jesucristo nos vino a dar. Esa es la esperanza que los cristianos debemos perseguir, debemos anhelar. Escuche, no con esto estoy diciendo que tires por la ventana tu vida, que tires por la ventana tu trabajo, tu escuela. No estoy diciendo eso, porque Dios quiere que nos superemos, que trabajemos en esta tierra. Dios quiere que ciertamente salgamos adelante en esta tierra, pero que nuestra mirada, nuestra vista la pongamos en las cosas eternas, en las cosas de arriba, porque eso va a durar toda la eternidad. La vida en esta tierra es temporal, no durará mucho tiempo, pero las cosas de arriba serán eternas. Para siempre estarás allá con Cristo, para siempre estarás allá con Dios. La eternidad te espera, mi hermano, la eternidad te espera. Oh, aferrémonos a esa eternidad. Por eso cuando venga el momento difícil, por eso cuando venga la tormenta, por eso cuando venga la situación en la cual tú piensas que no vas a salir adelante, piensa en la vida eterna, piensa en la esperanza de la resurrección. Si una enfermedad te viene, si una enfermedad te aqueja, piensa, hermano, hermana, que la eternidad te está esperando. Gracias a Jesucristo, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, gracias a la esperanza de la resurrección de los muertos. Oh, el mundo sin saber celebra la resurrección de Jesús. No saben el poder de la resurrección, pero el poder de la resurrección es algo más grande. Es la esperanza para el mundo. Oh, gloria a Dios. Porque es el ancla que debes de tener, hermana, hermano. Cuando tu esposo no quiera venir a la iglesia, cuando tus hijos anden en las drogas o en el alcohol o en esas cosas, aférrate a la vida eterna. Ora a Dios por ellos, Señor, que ellos conozcan tu evangelio, que ellos tengan un encuentro contigo, Señor, que ellos tengan un arrepentimiento, porque aquellas personas que se arrepienten de corazón y creen en Jesucristo tienen un boleto gratis para la vida eterna, para la resurrección. No tienes que hacer nada. No importa lo que hiciste en el pasado, no importa cuántos pecados has cometido antes, Jesús tiene perdón para ti y tiene entrada libre para la vida eterna. Solamente Él quiere que tú creas que Él murió, que Él resucitó de entre los muertos, que te arrepientas de tus pecados y que vivas para Él, y Él te ofrece vida eterna. Amén. No morirás eternamente. Ahora lo que te quiero decir con esta historia es lo siguiente, que la muerte siempre es triste, la muerte siempre es difícil. Y Pablo, el apóstol que conocía estas cosas, él nos escribió en su carta a los tesalonicenses diciéndonos: ustedes deben de tener esperanza para la gente que muere en Cristo Jesús. No deben de entristecerse como los otros que no conocen el evangelio. Porque la gente que no conoce el evangelio llora a sus muertos, se entristece por sus muertos, porque ya no hay esperanza. Murió
y ya. Pero los cristianos, escuche esto, nos debemos entristecer de otra manera. Porque ciertamente una pérdida siempre duele. La Biblia no dice que no va a dolerte esa pérdida, pero la Biblia dice que tienes que tener esperanza de que tu familiar, si murió en Cristo, va a resucitar un día, va a reunirse contigo un día allá en el cielo. Esa es la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección de los muertos, la esperanza que Jesucristo nos ha dado a ti y a mí. Amén. Si tú permaneces en las cosas de Dios, y si un día Dios te pide tu vida y tú mueres, cuando venga esa resurrección, entonces tú vas a resucitar. ¿Cuándo será la resurrección de los muertos, hermanos? ¿Cuándo? Es la pregunta que surge a continuación. La resurrección de los muertos será cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses dice lo siguiente en el versículo 16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, hermano, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, si usted no alcanza ese evento, usted lo va a vivir, porque cuando suene la trompeta del arrebatamiento de la iglesia, los que moramos en Cristo vamos a resucitar en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y nos vamos a reunir con los que estén vivos en ese momento. Y dice que los que están vivos van a ser transformados, porque los muertos que resuciten van a resucitar, como dice, incorruptibles. Ya les expliqué lo que significa esta palabra. Van a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo que no sufre, un cuerpo que no enferma, un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no necesita dormir, que no necesita comida para seguir viviendo. Un cuerpo joven, nunca envejecerá más. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, entonces todos los muertos en Cristo van a resucitar. Todos. Desde la resurrección de Cristo hasta el arrebatamiento de la iglesia, todos los muertos que murieron en Jesucristo van a resucitar. Amén. Gloria a Dios. Qué esperanza. Qué glorioso va a ser ese momento cuando nos encontremos con Jesucristo ahí en el aire. Dice la Biblia que vamos a volar en las nubes y ahí nos reuniremos con el Señor y estaremos con Él para siempre. Esta es nuestra esperanza, hermanos. El ser humano por naturaleza tiene miedo a la muerte. No quiere morir. Hay un instinto dentro del ser humano de supervivencia. ¿Sí o no? No estamos locos para querernos tirar de un edificio, ¿verdad? A ver qué pasa. Porque hay un instinto de supervivencia que hace que las alturas te den miedo. Si ves una serpiente, ese instinto de supervivencia te da miedo. ¿A cuánto les da miedo las serpientes? Los escorpiones, las arañas. Ese miedo es un instinto de supervivencia. ¿Sabían eso? Que está dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque esos animales, si te inyectan su veneno, te mueres. Eso está puesto en nosotros, queridos hermanos, porque ciertamente hay algo después de la muerte. Y por eso debemos de tener la esperanza de la vida eterna. La Biblia nos dice en dónde va a ser esta resurrección de los muertos, este arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de los cristianos. La Biblia dice que va a ser en todo el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 40 y 41. Entonces 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Lucas 17, 34 y 36 dice algo muy interesante.
Os digo que en aquella noche, oiga bien, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Mire lo interesante de este pasaje, pónganme atención, por favor. Cómo Jesús dijo que este evento va a ser tanto en la noche como en el día. Porque dice, esta noche, en aquella noche, dos van a estar en una cama, o sea, van a estar durmiendo, ¿verdad? Uno va a ser arrebatado, el otro va a ser dejado. Pero ¿a poco qué personas están moliendo en un molino a la hora que se supone debe estar durmiendo? Culturalmente los judíos molían su trigo o su grano en las mañanas. ¿Quién va a estar en el campo en la noche? ¿Sabe por qué? Porque mientras ahorita aquí es de día, en el otro lado del mundo es de noche. ¿Me va siguiendo en esto que les estoy diciendo? ¿Amén o no amén? Amén. Y Jesús dijo, va a ser de noche y va a ser de día, porque Él, en su omnisciencia de Dios, Él sabía, una parte del mundo está de noche y de otra parte del mundo está de día. Este evento va a ser mundial. En todo el mundo, en China, en Japón, Estados Unidos, México, Guatemala, Pekín, Rusia, Alemania, Australia, todo el mundo va a experimentar este evento llamado el arrebatamiento de la iglesia. Van a desaparecer millones de personas. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, la gente no va a saber qué va a pasar. Imagínense el caos. Aquellas personas que son cristianas, que van manejando un carro, que van piloteando un avión, que están manejando maquinaria pesada, de repente desaparecen. Desaparecieron. No se supo más de ellos. En un instante, en milésimas de segundos, va a ser un caos mundial. Vaya, se ha dicho de paso, esto lo va a aprovechar el anticristo. Este personaje que la Biblia dice que va a surgir en esos días. Y va a ofrecer respuestas a la gente que quedó. Uno será tomado, el otro será dejado, dijo el Señor. Dos estarán moliendo, una será tomada, la otra será dejada. Oh, queridos hermanos, que ese día no nos agarre desprevenidos, dijo el Señor. Que ese día no nos agarre el Señor haciendo cosas indebidas, para que seamos dignos de ser llevados con Él. Y entonces el anticristo va a decir, es probable que vino una nave extraterrestre y se los llevó a todos. ¿Por qué crees que en estos últimos tiempos está de moda eso de los ovnis? De las naves espaciales, de los extraterrestres que ya están a punto de hacer contacto con los seres humanos. ¿Por qué precisamente en esta época? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no se han presentado de frente estos ovnis o supuestos extraterrestres? Le digo, ¿por qué? Porque esos son ángeles caídos, hermanos. Y la Biblia nos enseña que estos ángeles caídos tienen carros de Dios. Esto es otra enseñanza, otro tema, pero quería yo aclararles esto. Que no se vayan a quedar en el arrebatamiento y que no vayan a ser engañados por el anticristo. Por eso tenemos que ponernos a cuentas en Dios, con Dios. ¿Qué va a pasar con los que no resucitaron? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que nunca conoció a Jesús? Que murieron sin Cristo, que nunca se arrepintieron de sus pecados. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Con esto vamos a terminar. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Capítulo 20, versículo 11, dice lo siguiente: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La segunda muerte. Queridos hermanos, un terrible evento espera a la humanidad. Es el juicio final. El juicio del trono blanco, según lo que nos dice la Biblia, en el cual todos los seres humanos de toda la historia, de todos los tiempos, van a resucitar realmente, pero van a resucitar para ser juzgados. Van a ser llevados delante de Dios y se van a abrir los libros, dice aquí este pasaje. ¿Cuáles son esos libros? La historia de su vida. Todo lo que nosotros estamos haciendo, por si usted no sabía, está siendo grabado. Cuando tú piensas que estás a solas y que nadie te ve, todo eso está siendo registrado allá en el cielo. Desde que eres un niño, que empezaste a tener conciencia de lo bueno y de lo malo, todo se está escribiendo en esos libros. Por eso es que la gente no va a tener excusa, porque cuando estén frente al trono de Dios, Dios los va a llamar enfrente y les va a decir: a ver, ven para acá, Juanita Martínez. ¿Sabes por qué estás acá? Juanita Martínez le va a decir: no sé por qué estoy acá. Estás acá porque nunca quisiste aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo no sabía. Entonces Dios va a traer a los ángeles: traigan los libros de Juanita Martínez. Busquen en los libros a ver si a Juanita Martínez no se le predicó el evangelio. Entonces van a mirar y van a ver en los libros que Juanita Martínez fue muchas veces a la iglesia, pero jamás se entregó realmente de corazón a Jesús. Y van a ver que en los libros varias veces en la calle le predicaron a Juanita Martínez. Por la radio le predicaron a Juanita. Por la televisión se les predicó arrepentimiento y ella no quiso arrepentirse de corazón. No quiso vivir una vida cristiana según como dice la Biblia que se debe vivir. Y van a traer otro libro. Va a decir Dios: traigan otro libro. Y vamos a juzgar a Juanita Martínez según lo que hizo en su vida. Veamos todo lo que hizo en la vida ella. Y ahí van a salir todos los pecados, todos. Los más vergonzosos que te puedas imaginar. Los pensamientos pecaminosos más terribles que te puedas imaginar. Ahí van a ser leídos frente a una gran multitud, hermanos, de todo lo que hizo Juanita Martínez. Y entonces ya no va a haber excusa, porque Dios le va a decir: ¿hiciste esto o no? Todo va a ser proyectado. Finalmente, traigan el último libro, el libro de la vida. Busquen el nombre de Juanita Martínez en el libro de la vida, dirá Dios. El ángel estará buscando: Juanita Martínez, Juanita. No está, Señor. No estás escrita en el libro de la vida. Dice: y aquellos que no estuvieron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego para toda una eternidad. Queridos hermanos, la oportunidad se nos está ofreciendo hoy. Una oportunidad de no enfrentarnos a este juicio, de no llegar a ese lugar,
Porque aquellos que vivimos para Cristo, aquellos que tenemos la esperanza en la vida eterna, en la resurrección de los muertos por medio de Jesucristo, no vamos a ser juzgados en el juicio del trono blanco. No vamos a enfrentar la segunda muerte. Dice la Biblia que los que resucitaron primero no tendrá poder la segunda muerte sobre ellos. La pregunta es, ¿estás en paz con Dios? Si esta noche murieras, ¿realmente morirías en Cristo? Si sonara la trompeta y viniera el arrebatamiento de la iglesia, ¿serías arrebatado? ¿O serías de los que son dejados? ¿Qué nos hace dignos de ser llevados en el arrebatamiento? ¿Qué nos hace dignos de resucitar de entre los muertos porque morimos en Cristo? Déjame te digo que nos hace dignos la sangre de Jesús. Si la sangre de Cristo Jesús limpió tus pecados, porque tú te arrepentiste de corazón de tu maldad, porque tú reconociste que aunque tal vez no robaste, no mataste, no fuiste un asesino en serie, le fallaste a Dios en otras cosas. Que tú fuiste humilde y dijiste, ¿sabes qué, Señor? Mi vida realmente no está consagrada a ti. Mis objetivos, mis planes no son dirigidos hacia ti, son dirigidos a mi egoísmo. Yo renuncio a esto y te doy mi vida, Dios. Me arrepiento de corazón de mis pecados. Quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero perseguir tu voluntad, tus deseos y no los míos. Hermano mío, entonces en ese momento allá en el cielo, escriben tu nombre en el libro de la vida. La sangre de Jesús te limpia de maldad, te perdonan tus pecados, te borran de esos libros, de todos esos libros donde están siendo escritos todos los pecados de tu vida, y entonces escriben tu nombre en el libro de la vida. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Jesús por su sangre preciosa que ha perdonado nuestros pecados y que nos ha librado de la ira venidera? Pónganse todos de pie, porque vamos a orar. Este es un momento muy importante. Este es un momento en el cual vamos a meditar en nuestros caminos. Tal vez mucha gente dice que eso no es verdad. Tal vez has escuchado que hay gente que dice que el infierno no existe. Quizás has pensado que eres lo suficientemente bueno y que cuando mueras te vas a ir al cielo. La pregunta es, ¿qué tal y no? ¿Qué tal si sí existe el infierno? ¿Qué tal si sí hay vida después de la muerte? ¿Qué vas a hacer si no consagraste tu vida a Dios? ¿Qué vas a hacer si nunca aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Qué vas a decirle a Dios cuando estás frente a su trono de juicio y se abran todos esos libros? Esta tarde, el Señor te da una oportunidad. El Señor te invita y te dice, entrega tu vida a Jesucristo. Ríndete a Dios. Entrégate de corazón para Él. Los tiempos cada vez son más difíciles. Olvídate de tus propios planes. Entrégaselos a Dios y Él hará prosperar tus caminos. Él bendecirá tus finanzas. Él te dará las cosas que Dios sabe que tú necesitas. Pero no persigas esas cosas. Persigue a Dios, que te da vida eterna y la esperanza de resucitar de entre los muertos. Esta mañana te voy a invitar a que tengas un verdadero arrepentimiento. Ahí donde estás, habla con Dios y dile: Dios, me arrepiento de corazón de mis pecados. Me humillo ante ti. Perdóname, Dios, por toda mi maldad, por todas las veces que hice cosas malas.
por todas las veces que pequé en tu contra. Perdóname, hoy me arrepiento. Habla con Dios ahí, tú y él a solas. Y dile: Señor, yo acepto a Jesús. Acepto el regalo de la vida eterna. Acepto la sangre de Jesús que me limpia de todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Todo pecado.